Basada en la icónica novela de misterio de los años 70 de Frederick Forsyth y la película del Fred Zinnemann que le siguió, la nueva versión de The Day of the Jackal, renombrada en Latinoamérica como El Chacal, sitúa este thriller político en el presente y promete mantenernos intrigados a lo largo de sus 10 episodios en una persecución de gato y ratón por Europa. Eddie Redmayne protagoniza como el asesino titular, mientras que Lashana Lynch interpreta a Bianca, la agente de inteligencia británica decidida a atraparlo. Esto es Serie Desclasificadas. La historia comienza con un hombre anciano llamado Ralph, quien está escuchando una grabadora y tratando de emular una voz. Con una placa de identificación y un mantra murmurado, empieza a alejarse con una pistola oculta en su pantalón. Sin embargo, cuando el plano comienza a alejarse, queda claro que este es un impostor. El verdadero Ralph está muerto en el sofá con un cable alrededor de su cuello. Estamos en Múnich y está a punto de ocurrir un asesinato perpetrado por el infame Chacal. Este maestro del disfraz se presenta en el trabajo de Ralph haciéndose pasar por limpiador e intenta matar a un hombre llamado Elias, que resulta ser el hijo de Manfred Fest. Como contexto, Manfred Fest es un político de extrema derecha y el principal candidato a convertirse en el próximo canciller alemán. El intento de asesinato termina fallando solo por centímetros y Elias logra escapar con solo algunas heridas. Pero no termina ahí, ya que el Chacal mata a algunos guardias de seguridad antes de escapar en una tirolesa desde el techo. De vuelta en casa, este experto en disfraces se quita la máscara y se prepara para el asesinato real. Aquí nos enteramos que Elias era solo el cebo, no era el verdadero objetivo. Ahora el francotirador está listo y el disparo se ejecuta con una precisión milimétrica. La policía deduce en qué bloque de apartamento está el tirador, pero él espera un par de segundos más para que la seguridad pueda ver el brillo de la mira deliberadamente. Cuando la policía llega al lugar, el Chacal tiene una bomba oculta bajo la cama. Sin embargo, antes de salir, activa la alarma de incendios, dando una muestra de su moralidad, queriendo evacuar a los inocentes antes de atacar a las autoridades. Pero eso no es todo, ya que el coche en el garage también termina explotando. Misión cumplida. En Londres, en la sede del MI6, conocemos a Bianca, una agente arrogante y bastante directa. Es ella la encargada de investigar el arma que parece estar relacionada con Alemania. Bianca vive con su esposo Paul y su hija Jasmine. Mientras ve las noticias, se informa sobre el francotirador y la bala única que mató al político alemán. Toda esta operación la deja intrigada y escéptica debido a la distancia de 3,7 kilómetros entre el tirador y el edificio, aunque sabemos que sí es posible. Los francotiradores son su especialidad, así que quiere involucrarse inmediatamente en el caso. Con los pocos minutos en pantalla, ya podemos ver que Bianca es una persona bastante audaz y no teme enfrentar al agente de inteligencia alemán Werner en una llamada. Está convencida de que el arma debe haberse desmontado, como sabemos que sucedió. Además, sabe de un armero llamado Norman Stock de Irlanda del Norte que ha estado prófugo desde el asesinato en Estocolmo en 2018, así que cree que puede encontrarlo y trata de conectar todos los puntos. Hasta el momento es la única pista que tienen y cuentan con una informante llamada Alison Sparrow en Belfast quien podría ayudarles. El Chacal deja Nuremberg y se dirige a París sin llamar la atención. Lleva gafas, usa otro acento e incluso lleva una caja con un juego de ajedrez de marfil que muestra a la gente de aduanas. Pasa sin problemas por seguridad y se dirige a un cibercafé donde tiene otro trabajo listo. Hay $10 millones en juego y él quiere $1 millón por adelantado para reunirse en persona. Paralelamente, Bianca va rumbo a Belfast sin siquiera consultar a su familia, lo que luego provoca perderse la reunión de padres, y tras disculparse brevemente con su hija, le da una visita a Sparrow. Sin tanta vacilación, hace valorar su autoridad y consigue que Alison busque información sobre la ubicación de Norman Stoke, en parte a través de su pareja Larry, quien resulta ser su hermano. Con toda esta nueva información a su alcance, Bianca toma apenas el último vuelo de regreso a casa. Unas horas más tarde, intenta presionar a Sparrow para que coopere y parte de su estrategia consiste en agitar a un grupo radical de izquierda, liderado por una chica llamada Emma, quien resulta ser la hija de Sparrow. Bianca la usa para llegar a Norman Stoke, pero Emma sufre un paro cardíaco en prisión y es llevada al hospital, por lo que todo su plan se derrumba en cuestión de minutos. En cuanto al Chacal, su nueva ubicación es Suecia, donde se reúne con su contacto Sina y recibe detalles de su próximo objetivo. Es una reunión breve y tras concluirla regresa a casa en España. Allí lo está esperando su esposa Nuria, quien inmediatamente se alegra de verlo. Pero la felicidad no dura mucho, ya que el hombre aún no ha recibido el pago de su trabajo en Múnich, así que contacta su enlace otra vez, solo para terminar recibiendo el mensaje que te jodan como respuesta. Tenemos un breve vistazo al panorama político en Alemania,
que aparentemente está en ruinas y muchos piden que se suspendan las próximas elecciones a raíz del asesinato. Bianca recibe una llamada de Allison furiosa porque su hija está detenida, pero la realidad es que Emma está muerta. Bianca no se lo dice para no arruinar su operación y termina usando esto como palanca para conseguir el número de teléfono de Norman. El MI6 se encargará de arreglar el desastre, aunque algunos quieren cerrar el caso, Sparrow es su única pista por el momento, así que seguirán adelante con toda la farsa. Mientras tanto, el Chacal, a quien llaman Charles, aunque no sabemos si es su nombre real, tiene su próximo objetivo, el magnate tecnológico Uldag Charles, conocido por las siglas UDC. También está decidido a descubrir quién está reteniendo el dinero que le deben, y mientras trabaja para recuperar sus fondos, muestra interés en otro trabajo para mantener a su familia. Durante una cena, queda claro que tienen una estricta regla de no publicar en redes sociales para mantenerse en el anonimato. Luego de rastrear el origen de los fondos y descubrir que vienen de Múnich, abandona la fiesta de cumpleaños de su hijo a la mitad y termina todo en una discusión con Nuria. Aún así, ella lo lleva al aeropuerto. Tiene numerosos pasaportes de diferentes nacionalidades, es experto en idiomas y pasa en taxi frente a ella mientras va de regreso a casa. Nuria, preocupada, teme que le esté ocultando algo y sospecha de una posible infidelidad. El origen del ataque a UDC proviene de Nueva York, donde unos empresarios misteriosos debaten si vale la pena invertir en él. UDC trabaja en un proyecto llamado River, que promete justicia económica global, con la intención de distribuir la riqueza mediante la transparencia financiera total. Él no tiene nada que esconder, pero sabe que otros sí. Bianca sigue investigando y deduce, a partir de la precisión del disparo y algunos detalles, que el objetivo es británico y posiblemente un ex militar. Entonces comienza a investigar bases militares en el Reino Unido buscando candidatos sobresalientes en disparos y que sean diestros. Con ese avance listo, Sparrow consigue el número de Norman y se lo entrega a Bianca, quien descubre que su ubicación actual está en Bielorrusia y decide lanzarse de cabeza a la misión. El Chacal, mientras tanto, se reúne nuevamente con Sina para negociar el precio final, acordando que el trabajo debe hacerse antes del 28, previo al lanzamiento oficial de River. También se le advierte de no llamar la atención, lo que no será fácil dado que está sediento de venganza. Por ahora, Rodan es el nombre en clave para UDC y Chacal el nombre en clave para, el Chacal. Nuestro asesino descubre que el pago retenido provino de una cuenta de una empresa llamada Gelelini, vinculada a dos nombres, Hans Lange y Elias Fest. Sí, el mismo Elias que perdonó en Múnich. Siguiendo su propia pista, Bianca descubre que Norman estaba preparado para su llegada, con explosivos en todas las puertas. A pesar de que la mayoría de sus compañeros terminaron abatidos, Norman logró escapar ileso del lugar. Bianca, sin embargo, encuentra el maletín en el bosque que Charles usó inicialmente, lo mete en su coche junto a sus compañeros fallecidos y regresa a la MI6 preparada para la tormenta que se avecina. Armado con el conocimiento de la identidad de su cliente rebelde, el Chacal le sigue la pista en Múnich, decidido a ajustar cuentas. Allison recibe la noticia sobre Emma que la deja totalmente devastada. Mientras tanto, Bianca vuelve a su trabajo. Aparentemente no ha logrado obtener nada del celular de Norman, sin embargo ha hecho que investiguen el maletín y lo lleva como evidencia a sus superiores. A pesar de tener algo que pueda ayudarles, antes de que pueda decir una palabra, comienzan a reprimirla de inmediato por el desastre de la operación y las muertes que dejó a sus espaldas. Bianca ignora todo y no pestañea ante las muertes y le muestra cómo el maletín en realidad contiene un rifle de francotirador oculto en cada pieza que lo compone. Tras observar todo esto, Isabel decide que la operación debe continuar, ya que ha surgido una nueva evidencia. Afuera, Bianca envía un mensaje de voz a Allison y se disculpa por todo lo ocurrido, proponiendo juntarse para explicárselo en persona. Mientras tanto, en Múnich, el Chacal tiene una nueva identidad. Su nombre es Herr Bauer y su misión es instalar un dispositivo de vigilancia remota en la computadora de Frau Makler, la trabajadora de la funeraria que recibirá al político alemán. Para lograrlo, se hace pasar por un anciano con dificultades para caminar, lo cual se entrelaza con Elias, quien también está desesperado por volver a caminar y decidido a ponerse de pie nuevamente. Mientras finge una migraña, hace que Frau le vaya a buscar los medicamentos, quedando solo frente a la computadora. Aquí, la actuación de Eddie es perfecta, logrando transmitir la emoción a su víctima sin ningún problema. En su proceso de recuperación, Elias regaña al hombre encargado de la protección de su padre, pero él se defiende diciendo que nadie había logrado un tiro así con esa precisión antes. Con el acceso remoto a la computadora garantizado, el Chacal logra ver los antecedentes de Fest y obtiene nueva información que será de mucha ayuda. Su nuevo objetivo es Elias y obtiene el nombre de su conductor, Stefan Wolf, para atacarlo. En Cádiz, Nuria está preocupada por el comportamiento de su esposo, pero de alguna forma entiende que cuando está trabajando no se comunica tan seguido.
Tras unos minutos, Charles la llama para saber cómo está, pero todo se complica ya que piensa que está con otra mujer. En una videollamada le muestra la habitación en la que está, con la evidencia de que se encuentra trabajando. Después de que le muestra a su hijo, Nuria le pide que regrese a casa, pero Charles se queda sin respuestas y la llamada termina sin resolver nada. Sin embargo, Nuria está desesperada por obtener más información y se comienza a obsesionar en busca de respuestas. Sabe que algo está mal, así que comienza a registrar todas las cosas de su esposo. Dentro del walk-in closet encuentra una caja fuerte oculta tras pisar una compuerta en el suelo. De regreso en Londres, Allison aparece devastada y furiosa. Bianca se muestra indiferente y le comenta que el número de Larry estaba en el teléfono de Norman, insinuando que ayudar a un delincuente podría llevarlo a la cárcel. En respuesta, Bianca afirma que está ayudando, pero Allison sabe que ella también fue indirectamente responsable de la muerte de Emma, por lo que se niega a seguir colaborando. Sin embargo, Larry se enfurece esa noche al darse cuenta de que Allison le dio a Bianca el número de Norman y lo traicionó, descargando todo su enojo sobre ella. De vuelta en el trabajo, un hombre llamado Carver cuestiona a Bianca sobre su estado mental. Aquí se menciona que la madre de Bianca es alcohólica y vive en una residencia que ella misma está pagando. La suposición general es que podría haber estado recibiendo dinero para ayudar a su madre al proporcionar información a un asesino. Bianca se indigna ante esta acusación, pero claramente está en el punto de mira. Además, parece haber una fuga dentro de la embajada, y las únicas personas que sabían de la operación eran Isabel, Ossie y Damián, por lo que podría ser cualquiera de ellos. Mientras sigue trabajando en ello, Bianca descubre que una serie de mensajes antes de la muerte de Manfred provenían de un nombre clave, el Chacal. Además, tiene una nueva pista e intenta averiguar el significado de Rodin. Mientras tanto, en Múnich, el Chacal tiene una bomba lista para matar a Elías. Se hace pasar por Stephen Wolf, matando al verdadero conductor después de meterlo en el maletero de un coche. Sin levantar sospechas, pasa a recoger a Elías, quien admite haber contratado al Chacal para matar a su propio padre. Pero él le devuelve el comentario con una sonrisa y responde que te jodan antes de matarlo. Posteriormente, se cambia de ropa y se aleja, dejando una bomba para que explote en el coche, borrando así toda evidencia posible. Allison, a regañadientes, decide ayudar a Bianca después de todo, mientras Nuria pide ayuda a su familia para entrar en la habitación secreta de su casa. Una vez dentro, encuentra moldes de rostros, armas, pasaportes y montones de dinero. Pero nada es tan simple como parece, ya que el Chacal se entera de todo lo que está pasando en tiempo real, a través de cámaras ocultas que tiene instaladas. El frenesí tras el asesinato de Elías ha llegado a los medios. Se convoca una reunión en el MI6 donde la noticia de que el Chacal fue contratado por Elías para matar a su padre se convierte en el tema del momento. También conocen el motivo de su muerte y aunque la llamada no fue grabada, Bianca cree que podría haber algo relevante allí. El Chacal llega a Metz, Francia, donde la tensión aumenta en toda Europa. Su situación se complica cuando termina chocando contra un camión por no prestar atención a la carretera. A pesar de tener una coartada con una identificación francesa bajo el nombre de Anthony, cuando llega la policía nota que el oficial en un momento se da cuenta de quién es y lo termina matando junto al conductor del camión. Esta es una de las escenas donde probablemente sabes lo que va a pasar, pero aún así te termina sorprendiendo su ejecución. En un momento podemos ver en su rostro que no tiene más alternativa que la decisión que acaba de tomar. De regreso en el MI6, Bianca descubre que el Chacal sigue en movimiento. El contacto estadounidense de Ossie ha interceptado información sobre otro posible asesinato, por lo que necesitan encontrar una pista cuanto antes. Y esto podría llegar a través de un ex operativo militar llamado George Hans, aunque Bianca mantiene a Damián a distancia creyendo que podría ser el informante. Bianca habla con George, quien menciona la distancia y el tiempo necesario para hacer el disparo. Ninguno de los nombres que ella tiene parece capaz de realizar este disparo, pero Hans está convencido de que debe ser alguien del ejército del Reino Unido. En su camino a la salida, George menciona que hay un tipo en Sterling que era una leyenda, llamado Alexander Dugan, que cumple con el perfil, pero probablemente no sea quien busca, ya que murió por un artefacto explosivo improvisado hace unos 10 años. En España, el Chacal llama a Nuria y le invita a París para poder hablar y pasar tiempo juntos. Sabe que ha sido descubierto y claramente intenta salvar las apariencias. No solo corre el riesgo de perder a su familia, sino que podría haberse obligado a silenciarla. Charles consigue una habitación en París, pero cuando Nuria llega le da una bofetada y le exige la verdad. Él admite que es un solucionador de problemas enviado por el mundo para resolver situaciones, involucrado en espionaje industrial y a veces en actividades ilegales. Es astuto porque usa parte de la verdad y la distorsiona, pero asegura que una vez que termine este trabajo se alejará de ese mundo. Después de matar a Elías, el grupo adinerado que está en Nueva York quiere mantener al Chacal bajo control y de manera estricta. Aunque siguen con él por ahora, está claro que la situación es muy delicada.
Bianca intenta hablar con Allison, pero después de intercambiar algunas respuestas, decide ir a verla en persona. Pero la realidad es que Allison ahora está muerta y Larry es quien tiene su teléfono. Al tratar de reunirse con ella, Larry la ataca con un cuchillo y Bianca llama al M6 para pedir ayuda. Pero antes de que pueda hacer algo más, ve que la policía se acerca y termina huyendo del lugar. De regreso a casa, Bianca vuelve con el brazo vendado, se niega a contarle a Paul lo que sucedió y lo despide para su viaje de negocios. Finalmente, después de 4 episodios, Bianca muestra algo de vulnerabilidad, y las cosas en el trabajo tampoco son fáciles para ella. Isabel puede hacer solo lo necesario para protegerla y necesitan seguir avanzando en el caso. Bianca quiere que reasignen a Vince, un tipo con quien tiene mucha historia y que le ayudó con Larry. Isabel está de acuerdo, pero pide actualizaciones constantes sobre el caso. Tras lo sucedido la noche anterior, Larry no se queda tranquilo y decide llamar a Norman para obtener la dirección de la casa de Bianca. Mientras él se prepara, Bianca habla con Vince y le cuenta todo lo que ha descubierto hasta ahora. Necesitan averiguar a quién se refiere con el código Rodin y necesitan hacerlo rápido. Vince dirige la atención al matrimonio de Bianca, a lo que ella responde que está bien, aunque claramente no es convincente. En Croacia, UDC está en una pequeña y hermosa isla nadando. Se entera del contrato en su contra, pero lo toma con mucha calma. Su equipo de seguridad no quiere que abandone la isla, pero UDC está decidido de seguir adelante con su plan de anunciar River, sin importar las consecuencias. El Chacal finalmente deja París y esta vez se dirige a Estonia para un concierto. La idea es inspeccionar el lugar relacionado directamente con el anuncio de River, ya que allí se llevará a cabo su próxima misión. Sin embargo, al exponerse en las estructuras del techo, se abre la carpa de sonido y lo toma por sorpresa, dejando caer su teléfono en el suelo en medio de toda la multitud. Posteriormente, tras hacerse amigo de uno de los trabajadores, le termina ayudando a recuperarlo. Cuando Bianca llega a casa, encuentra a Larry amenazando a su hija con un cuchillo. Sin pensarlo 2 veces, le dispara en la pierna y le exige que le revele todo o lo matará ahí mismo. Sin embargo, Jasmine, que está presenciando todo, detiene a Bianca para que no vaya más allá y le termina mintiendo diciendo que ella no fue responsable de la muerte de Emma. Y en unos minutos la policía llega para arrestarlo. En su regreso al hotel, el Chacal entra en su habitación y encuentra a su contacto de Nueva York esperándolo allí. Después de lo ocurrido la noche anterior, Paul, el esposo de Bianca, decidió mudarse con su ex esposa porque sentía que su familia no estaba segura en casa. Larry había irrumpido en su casa y había amenazado con matar a Jasmine. Paul sabía que Bianca era muy apasionada con su trabajo y que este era su prioridad, pero lo que pasó ese día no era aceptable para él. Bianca intentó razonar diciéndole que comparara su trabajo con el suyo, explicándole que un minuto de retraso en su labor podía costarle la vida a alguien. Sin embargo, Paul necesitaba un tiempo afuera y no quería reconciliarse en ese momento. Más tarde, Bianca descubrió que el próximo objetivo del Chacal era UDC. Leyó un recorte en el periódico y conectó todas las piezas con facilidad, aunque esto resultó algo conveniente en exceso en mi opinión. Bianca torturó a Larry y le dijo que, incluso si él no le decía dónde se encontraba Norman, eventualmente lo encontraría y lo mataría. Le prometió que si cooperaba, se aseguraría de que él y Norman no pasaran más de 5 años en prisión. Después de escuchar esto, Larry cedió y le dijo que su hermano estaba en Budapest, aunque no sabía exactamente dónde. Le dio todos los detalles que recordaba y con esto logró deducir la ubicación de Norman. Bianca y su equipo partieron hacia Budapest, aunque todavía no sabían quién era el topo que había avisado a Norman para que escapara la última vez. En este episodio se reveló que incluso Norman desconocía quién le había enviado el mensaje alertándole de que tendría visitas. Tengo la sensación de que podría ser Ozzy Halcrow, el superior de Bianca, aunque por ahora no se puede afirmar con certeza. El Chacal contactó a Norman y quedó claro que ambos sentían una mutua admiración. Norman le dijo que tenía el brazo herido y que necesitaría ayuda para ensamblar el arma. Como no confiaba en nadie más, el Chacal rompió su protocolo y decidió ir a ayudar. Esta vez, el Chacal quería esconder su rifle de francotirador dentro de una bota ortopédica, y Norman sabía que era una tarea complicada, pero le encantaban los desafíos. Ambos trabajaron durante horas hasta que finalmente terminaron el arma. El Chacal no estaba contento con lo que le había ocurrido a Norman en Bielorrusia. Le recordó que su mayor fortaleza era su discreción y que en el momento en el que el mundo supiera de su existencia, su vida estaría acabada. El Chacal probó el arma en un lugar remoto mientras Norman, exhausto, decidió descansar. De camino de regreso, el Chacal notó que lo seguía un coche. Se detuvo en un café para valorar la situación y se dio cuenta de que era Bianca y su equipo. Llamó a Norman y le pidió que destruyera toda evidencia y escapara. Aunque Norman logró borrar los archivos de su computadora, no pudo ir y fue capturado por Bianca, quien esperaba obtener más información valiosa de él. Bianca lo provocó para que se enfadara, pero antes de que Norman pudiera hacer algo imprudente, el Chacal lo mató con el mismo rifle que Norman había fabricado para la misión de UDC.
El chacal logró escapar por poco, consciente de que de no haber sido por su habilidad, lo habrían atrapado esta vez. Posteriormente se refugió en un granero, escondió su arma bajo un montón de paja y se recostó a descansar. Al abrir los ojos, vio a un hombre parado frente a él apuntándole con un arma, y antes de que pudiera reaccionar, terminó siendo golpeado y esposado. Anteriormente, vimos que alguien le había informado a Norman Stokes que el MI6 iba a llenar su casa. Había una investigación en curso, pero los investigadores aún no tenían idea de quién era el topo en el sistema. Desde Damien hasta Bianca, todos fueron interrogados exhaustivamente por el equipo interno, pero no lograron avances significativos. El jefe de Bianca, Osita Halcrow, le dijo explícitamente cómo se estaba filtrando información y que no debe confiar ni siquiera en él en ciertas situaciones delicadas. Es posible que él mismo estuviera involucrado en filtración de información, aunque no está claro por qué lo haría. Y en un momento recibió un mensaje de una fuente desconocida que quería hablar con él sobre UDC. Inmediatamente luego de esto, vimos a Osita decirle a Isabel que era posible que UDC fuera atacado en Tallinn, Estonia, durante una conferencia de prensa donde presentaría su muy comentado software River. Bianca recibió la orden de viajar a Tallinn de inmediato con su equipo y fue oficialmente puesta a cargo de la operación, que tenía como nombre clave Anubis. Ozzy parecía favorecer a Bianca posiblemente porque le gustaba su ética de trabajo y pensaba que tenía mucho potencial. Sin embargo, algo en su comportamiento daba la sensación de que escondía algo que no estaba compartiendo con los demás. Aunque el episodio no brinda pistas claras de que él estuviera involucrado en las filtraciones, tal vez en futuros episodios mi teoría se demuestre errónea. Por ahora, parece posible que Ozzy tenga motivos ocultos y que sea quien está filtrando información. Finalmente, nos enteramos de que el chacal fue capturado por un granjero llamado Attila. Este hombre no tenía motivos ocultos y simplemente lo había encerrado porque había invadido su propiedad. Había decidido dejar que su huésped indeseado se marchara, pero luego vio que llevaba un rifle de francotirador. Attila cambió de opinión y llamó a uno de sus conocidos, ya que él no hablaba inglés y no entendía nada de lo que el chacal le decía. El conocido de Attila tenía un ayudante que sabía inglés, y su intención era extorsionar al chacal por dinero, aunque no tenía ni idea de con quién estaban tratando. Attila subestimó a su amigo y el chacal terminó por superarlo. Mató al granjero y luego a su amigo cuando llegó a su casa. Al escapar, decidió llevarse al ayudante consigo. Durante todo este tiempo, el chacal tuvo flashbacks de las personas que había matado en el pasado. Parecía que en el fondo lamentaba sus acciones y no se consideraba un buen hombre. En una escena, el ayudante, con su inglés limitado, le dijo al chacal que tenía una cara de ser buena persona. Parecía que esas palabras era algo que el protagonista había deseado escuchar durante mucho tiempo. El chacal llamó a su esposa Nuria y le pidió que le llevara su kit de maquillaje, ya que quería tomar el vuelo a Tallinn lo antes posible y sabía que si no se disfrazaba la policía lo atraparía. Nuria, visiblemente molesta por haber sido mantenida en la oscuridad todo este tiempo, le entregó el kit y se marchó. El chacal se disfrazó como un anciano discapacitado y tomó el vuelo, donde coincidentemente Bianca estaba sentada justo frente a él. El chacal se dio cuenta de que ella era la persona que había capturado a Norman Stokes y la había perseguido después. Y aquí entendió que asesinar a UDC no sería una tarea tan fácil, pero estaba decidido a inclinar las probabilidades a su favor, ya que había dado su palabra y mucho estaba en juego. Una vez que se registró en el hotel, alguien llamó a su puerta. Al abrir, encontró a dos policías buscando a otra persona, aunque por un momento parecía que sospechaban de él y sentían que estaba involucrado en algo turbio. La oficial le pidió su número de teléfono y lo llamó para verificar que era correcto. Luego de este momento, el chacal hizo algo muy fuera de lo común. Llamó a un conocido llamado Rasmus. Había conocido brevemente a este hombre cuando lo ayudó a encontrar su teléfono en el concierto. Parecía una llamada aleatoria y en ese momento daba la impresión de que nuestro protagonista solo quería relajarse y tomar unas copas con alguien. Sin embargo, el chacal llevó a Rasmus de regreso al hotel y ambos tuvieron un encuentro íntimo. No creo que el chacal buscara a este hombre solo para calmar sus nervios o distraerse. Tampoco parece una decisión imprudente, ya que no es el tipo de persona que se deja llevar por sus impulsos. Esto parece más bien una estrategia pensada y en los episodios posteriores veremos qué tenía en mente. Y es muy posible que planee usar a este hombre como chivo expiatorio. Quizá sintió que la policía local lo sospechaba y podría regresar para interrogarlo. Tal vez estaba creando una narrativa falsa para desviar a la policía como lo había hecho después de cometer crímenes en el pasado. El chacal quería retirarse después del trabajo con UDC y planeaba pasar tiempo con su familia, algo que siempre había deseado. Creo que era todo lo posible para completar la misión, aunque esta vez no será tan fácil. Incluso si logra matar a su objetivo, será muy difícil esconderse de las autoridades. En el séptimo episodio, descubrimos que el chacal contactó a Rasmus porque sabía que con su ayuda podría tener acceso seguro al lugar.
UDC iba a lanzar a Rivera allí y el Chacal sabía que esa sería su única oportunidad para asesinarlo. Al hacerlo, no solo estaba traicionando su confianza, sino también mintiéndole a su esposa. Probablemente es de esas personas que creen en cumplir su misión a cualquier costo, sin cargar un peso de culpa por sus acciones. El Chacal sabía que las probabilidades estaban en su contra y que tenía una mínima posibilidad de ejecutar el plan con éxito. Había hecho cosas en el pasado que dejaron una marca en su subconsciente y por mucho que intentara, no podía superar el trauma. Tenía sangre en las manos y los recuerdos que experimentaba indicaban que se culpaba por todas las vidas perdidas. Mientras revisaba los planos del lugar, le dijo a Rasmus que no entendía muchos aspectos de la arquitectura y que le encantaría hacer una visita. Rasmus accedió a llevarlo y le mencionó que se estaba organizando un concierto allí y que por alguna razón desconocida, el lugar cerraría por 2 días. El Chacal sabía que el cierre era porque UDC lanzaría su software el día siguiente, pero por supuesto no reveló esto a Rasmus. Como necesitaba concentrarse en solo eliminar su objetivo, se reunió con Sina y le pidió que cuidara de Vince y Bianca, quienes probablemente también se encontrarían allí. Tras esta petición, Sina se sorprendió, ya que hasta ese momento el Chacal había dejado claro que prefería trabajar solo y que podía manejar la situación por su cuenta. Esta conversación reflejó que el Chacal estaba desesperado y que en esta ocasión tenía grandes dificultades para lidiar con todo por sí mismo. Sina habló con sus superiores, quienes contrataron a personas para darle una lección a Bianca y Vince. Mientras tanto, un oficial de policía que estaba investigando a un ladrón en el hotel del Chacal lo identificó y reportó el asunto a Bianca. Bianca pidió que trabajaran con un dibujante para obtener una idea del rostro del asesino, pero el Chacal era un fantasma y un excelente maquillador. Siempre se disfrazaba de manera que nadie sabía cómo era realmente. Bianca logró escapar por poco y junto con Vince llegó al salón de conciertos. A pesar de todo, Bianca esperaba que el empresario cambiara de planes y no acudiera al evento. El jefe de seguridad de UDC también le advirtió sobre la amenaza, pero su socio lo presionó para no posponer el evento. Así terminó llegando al lugar y el Chacal se preparó para eliminarlo. En su despedida, el Chacal le había dicho a Rasmus que partiría por la tarde, pero claramente no lo hizo. En su lugar, se escondió en un conducto de ventilación en los pisos superiores para tener un tiro claro desde esa altura. Pasó la noche en ese espacio claustrofóbico, ya que sabía que sería imposible entrar al edificio el día del evento. Permaneció en esa posición incómoda, sin perder la concentración ni impacientarse, mostrando su entrenamiento y capacidad para superar límites físicos y desafiar las probabilidades. Sin embargo, ocurrió algo que no estaba dentro de sus planes. Por lo tanto, el Chacal no pudo obtener un tiro claro, y UDC fue escoltado fuera del lugar de manera segura. No creo que Sina o su jefe tuvieran algo que ver con esto, ya que ella parecía igual de sorprendida como los demás. Por alguna razón, tengo la corazonada de que el socio de UDC podría estar involucrado. Aunque aparentaba ser su mayor apoyo, daba la impresión de tener motivos ocultos. En este punto, tampoco confío en las intenciones de Nuria. Vimos cómo su hermano tomó dinero de la bodega del Chacal para un negocio, prometiéndole que lo devolvería una vez que tuviera ganancias. Y por supuesto, nadie de su familia sabía que había instalado cámaras secretas en el lugar y que veía todo desde su teléfono. No le dijo nada a Nuria, pero probablemente se dio cuenta en ese momento de que no podía confiar en nadie. El Chacal finalmente logró escapar del lugar, pero Rasmus lo vio entre la multitud. Estaba sorprendido ya que no esperaba verlo otra vez, pero el problema era que Rasmus no tenía idea en qué se había metido. El Chacal no quería matarlo, pero no le quedó otra opción, ya que al conocer su rostro podría haberlo expuesto a sus enemigos. Así que para no dejar cabos sueltos, de un golpe lo asfixió hasta la muerte. En episodios anteriores vimos que el Chacal tenía pesadillas donde aparecían personas muertas en un charco de sangre. Nos dimos cuenta de que algo había ocurrido en el pasado que lo atormentaba constantemente, y en un momento descubrimos su verdadera identidad y cómo se convirtió en un francotirador tan talentoso. Su verdadero nombre era Alexander Dugan, y ya habíamos visto en episodios previos que Bianca y su equipo tenían sospechas sobre él. Dugan había estado destinado en Afganistán y probablemente no estaba satisfecho con la remuneración que recibía del ejército. Arriesgaba su vida cada día y en el fondo sentía que no valía la pena. Cuando demostró disparar a un hombre que estaba a una distancia de 1400 metros, incluso sus compañeros del ejército quedaron impresionados con esa hazaña. Después de cumplir la misión y de que el ejército británico eliminara el objetivo, fueron a relajarse juntos a un café. En ese lugar, su colega Gary tuvo una discusión con un sindicalista, quien luego ofreció comprarles una bebida. Le propuso a Gary y el Chacal que trabajaran para su jefe, prometiéndoles una paga sustancialmente mejor que la de su empleo actual. El Chacal dudó al principio, pero finalmente aceptó el trabajo. Gary y él eliminaron el objetivo y probablemente ganaron más dinero del que habían ganado todo su tiempo en el ejército.
Esa misión cambió algo en el Chacal, quien a partir de ese momento tuvo claro lo que quería hacer. Creo que Chacal era el nombre de su pelotón y probablemente le gustaba, así que decidió usarlo como su identidad encubierta. Larry Stoke estaba bajo custodia del MI6. Bianca tenía la esperanza de poder sacar la información, pero creo que no sabía realmente con qué tipo de persona estaba tratando. Como espectador, no creía que Larry fuera capaz de matar a su propia familia, pero hizo lo impensable y demostró su lealtad a su hermano Norman Stoke. En pleno interrogatorio, Bianca no sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Larry tenía un cuchillo escondido y de repente se levantó y se suicidó. La gente quedó conmocionada tras el incidente, completamente paralizada. Estaba atravesando una etapa difícil en su vida, cuestionando cada decisión que tomaba, y realmente no sabía si lo que hacía estaba bien o mal. Durante mucho tiempo, Bianca creyó que trabajaba por el bienestar de su gente y su nación, pero luego empezó a dudar de los motivos de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Su colega, Vince, trató de tranquilizarla diciéndole que no estaba equivocada en sus acciones, pero ella aún tenía dudas. La noticia del ataque a UDC se esparció como pólvora. Los medios difundieron la foto del agresor, a quien consideraban el cerebro detrás del atentado. Era una foto del retrato del Chacal y Nuria y su hermano lo vieron en las noticias. Tras esto, le preguntó directamente si Charles era responsable del ataque, y al no saber qué responder o estar segura de que era inocente, decidió llamarlo para aclarar las cosas. Nuria le preguntó dónde había estado y le dijo que su hermano había reconocido que su foto estaba siendo difundida por todos los medios. El Chacal le dijo que nadie debía enterarse de que él era la persona de la imagen. Nuria, por supuesto, estaba muy molesta y personalmente no sé cuánto tiempo más podrá soportar esta situación. A Bianca le habían hablado de un hombre llamado Alexander Dugan, y sus colegas le dijeron que si alguien podía haber eliminado un objetivo a esa distancia, era él. Según los registros oficiales, Alexander había muerto en Afganistán, pero la gente seguía teniendo sus dudas y creyendo que estaba vivo en algún lugar, aunque no tenía pruebas para confirmarlo. La unidad especial encubierta a la que pertenecía el Chacal se encargó de capturar un objetivo llamado Najib Khan. Las fuerzas especiales británicas terminaron matando a toda la familia de ese hombre, y cuando la situación se salió de control, no supieron cómo reaccionar en medio del pánico. El Chacal quedó profundamente afectado por todo lo que vio allí: mujeres y niños inocentes, sin relación alguna con el conflicto, muertos en un charco de sangre. Para encubrir todo el desastre, las fuerzas británicas pidieron un ataque aéreo en la zona para borrar todas las pruebas. Bombardearon el área por completo y luego celebraron como si hubieran logrado algo importante. A pesar de todo, el Chacal no estaba contento con lo sucedido, y creo que fue en ese momento cuando decidió ir en contra de su propia gente y actuar pensando solo en sí mismo. Al final del episodio, el Chacal mató a su propio compañero sabiendo que esa era la única forma de salir con vida. El mundo creyó que también había muerto en el incidente, pero estaba muy vivo. El Chacal regresó a Cádiz, España, porque necesitaba algunos artículos de su inventario. Nuria lo estaba esperando para tener una conversación, ya que después de tener una idea de lo que hacía, se sentía completamente alterada. ¿Y cómo no iba a sentirse así? Tenía todo el derecho de estar decepcionada del Chacal. Ella amaba a ese hombre y había depositado su confianza en él, y de un día para otro se enteró de que no era quien decía ser. No sabía si realmente lo conocía, ni siquiera estaba segura de si Charles era su verdadero nombre. Probablemente no tenía ni idea de su pasado ni de cómo llegó a España de repente. Nuria sentía que estaba viviendo con un extraño. Cuando regresó, lo confrontó y le preguntó si él era el hombre de la foto que circulaba en los medios. El Chacal entendió que debía decirle la verdad a su esposa, principalmente admitiendo que mataba a personas por dinero. Y Nuria estaba sorprendida de que alguien pudiera hacer eso sin sentir ningún tipo de culpa. I kill people for money. I kill people for money. Is that what you want to hear? Is that enough? El Chacal le comentó que tenía un último trabajo que realizar y que después dejaría de hacerlo. Justo en ese momento, Álvaro apareció de la nada y le dijo a su hermana que necesitaba llevarse a Charles a almorzar. Nuria le dijo que no era un buen momento, pero él insistió y afirmó que tenía que llevárselo sí o sí. Álvaro había comenzado a hablar con un gángster local llamado Tejero y le había prometido que lo ayudaría a conocer a un inversor potencial. Ahora no podía echarse atrás y necesitaba que el Chacal lo acompañara. Nuria comenzó a preocuparse porque no sabía qué le había contado Álvaro al mafioso. Le asustaba que por error le mencionara a Tejero lo que hacía el Chacal y que eso terminara con su marido tras las rejas. El Chacal finalmente la calmó y le aseguró que se encargaría del asunto. ¿Cómo? Diciéndole a Álvaro que iría a conocer a Tejero. Sin embargo, el Chacal no apareció en el almuerzo y Álvaro entró en pánico porque no quería causar una mala impresión. Paralelamente, el Chacal había contratado una embarcación y salió al mar, desde donde tenía un objetivo claro: dispararle a Tejero.
Álvaro estaba en plena conversación cuando de repente recibió un disparo y murió en el acto. Álvaro, aparentemente en shock, no podía comprender lo que había sucedido, y creo que este incidente hará que entienda con quién estaba tratando. En el episodio anterior, vimos que había tomado dinero de la habitación secreta del Chacal, y dudo que pueda devolvérselo. Su comportamiento imprudente podría meterlo en problemas, por lo que Nuria le advirtió una y otra vez que no se metiera en los asuntos de su marido. Se podría decir que esto fue una especie de ensayo para el Chacal, ya que en sus planes estaría matar a UDC de una manera muy similar. Isabel le dijo a Bianca que cerraría la investigación. Bianca y su equipo no habían logrado encontrar ni una sola pista, e Isabel tenía razón cuando afirmó que no podía seguir gastando recursos en una investigación que no llevaba a ninguna parte. Previamente, Bianca había ido a ver al capitán Mike Baldwin, quien conocía al Chacal desde que trabajaba en el ejército, pero él no le dijo nada y le pidió que se marchara de inmediato. Esto dejó claro que Bianca iba en la dirección correcta. Esa era principalmente la razón por la que sentía que cerrar la investigación en ese momento no estaba justificado. Además, creo que se había involucrado demasiado en el caso y simplemente no quería soltarlo. Mientras tanto, Ozzy fue interrogado por su propio departamento debido a su implicación en el caso de Norman Stoke. La comisión de investigación no lo exoneró por completo, ya que sospechaban que él había filtrado información a Norman, lo que le permitió que escapara cuando el equipo del MI6 llegó a su puerta. Bianca fue a verlo ya que pensaba que él la apoyaría y como siempre le pediría a Isabel que no cerrara el caso. Pero esto no fue así, ya que él tampoco estaba de humor para escucharla después de lo que había pasado en la sala de interrogatorios. Bianca estaba en un estado mental muy inquieto, su vida personal era un desastre y ahora las cosas tampoco estaban saliendo bien en el ámbito profesional. Fue a ver a su esposo y al hacerlo creo que empeoró aún más las cosas. Él entendió claramente que no estaba allí para hablar de su relación, sino que una vez más había priorizado su trabajo sobre su familia. Unas horas más tarde vimos que Bianca leyó la noticia de un gángster español que había sido asesinado por un francotirador, y al leer el artículo completo en el portal de noticias quedó claro que había sido obra del Chacal. El Chacal había decidido que mataría a su objetivo de la misma manera en la que había asesinado al gángster español Tejero. Alquiló un barco, lo llevó cerca del castillo UDC y luego mató al barquero. El equipo de seguridad notó que el barco estaba amarrado en un punto fijo y comenzaron a sospechar. Posteriormente mató al guardia de seguridad que se dirigía hacia él en un bote de vapor y luego bloqueó la señal del dron que volaba sobre él. Fue entonces cuando el equipo de seguridad notó que había un francotirador. ¿Permitirías que UDC se acercara al agua cuando claramente había un barco sospechoso en las inmediaciones? Uno podría decir que fue un error de comunicación y falta de juicio por parte del equipo de seguridad, pero aún así todo se sintió demasiado conveniente. El Chacal contuvo la respiración, apuntó y finalmente mató a UDC junto a un guardia de seguridad que lo acompañaba y completó su misión. Alexander Dugan tuvo que huir para salvar su vida. Personalmente me pareció que no tenía un buen plan de escape y probablemente debido a la improvisación de último minuto no pudo prestarle mucha atención a los detalles. El Chacal estuvo a punto de ser atrapado en el punto de control, pero la suerte estuvo de su lado ese día y finalmente logró escapar. Sin embargo, en el trayecto tuvo un accidente después de que un niño apareciera de repente frente a su coche. Su vehículo se volcó y un camionero que pasaba por ahí lo terminó ayudando. Pronto el Chacal tomó su camión y se adentró en una zona boscosa, donde encontró una pareja de ancianos acampando. La pareja tenía una caravana y eso era justo lo que necesitaba para cruzar la frontera. Hubo un momento en el que se quedó mirando a la pareja a lo lejos, sin poder decidir si debía acercarse a ellos o no. Creo que esa duda surgió porque sabía que si no actuaban como él les ordenaba, no tendría más opción que matarlos. En realidad, más que salvar a la pareja, quería salvarse a sí mismo de la culpa. Sabía que el asesinato de una pareja inocente pesaría en su conciencia. Aún así, se acercó a ellos y les dijo que necesitaba ir al hospital más cercano porque no se sentía bien. La pareja aceptó y a mitad del camino sacó su arma y les ordenó que lo llevaran a la frontera. Condujeron durante horas, pero al llegar a la frontera tuvieron que desviarse porque todos los vehículos estaban siendo revisados por la policía. El Chacal notó que el anciano estaba demasiado agotado y pidió que tomaran un descanso. En un momento de descuido, la mujer lo atacó con un cuchillo y en ese momento el esposo supo que había cometido un grave error. Si ella no lo hubiera atacado, había una pequeña posibilidad de que los dejara con vida, pero después de que lo hizo, se vio obligado a matarlos a ambos. Lo inevitable, aquello que temía desde el principio, finalmente sucedió. Estaba luchando con todas sus fuerzas para absolverse de los pecados que había cometido. Estaba tratando desesperadamente de dejar su pasado atrás, pero en ese momento se rindió y aceptó el hecho de que no era un buen hombre. El Chacal había quitado vida a personas inocentes, y por mucho que lo intentara, no había forma de retroceder. Bianca simplemente no pudo aceptar el hecho de que la investigación se hubiera cerrado oficialmente cuando estaba tan cerca de lograr un avance.
Una vez más fue a hablar con Isabel, pero una vez más se quedó decepcionada. Bianca tenía ideales y su conciencia simplemente no le permitía formar parte de una organización que no se preocupaba por la verdad y justicia. Entonces renunció a su puesto para no seguir siendo parte de un sistema así. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Isabel se reunió con el secretario de Exteriores, Jeremy Whitelock, y descubrimos que ambos trabajaban para Tim, el líder de una organización con sede en Nueva York. Ellos fueron quienes le dieron a Norman información sobre la redada del MI6 porque querían que ayudara al Chacal a matar a UDC. Isabel y el secretario sabían que si UDC lograba lanzar a River, sus secretos también saldrían a la luz. Pero el plan cambió cuando, gracias a la investigación de Bianca, se descubrió que el Chacal tenía a alguien en Cádiz, España. Hasta ese momento, el Chacal no se consideraba un eslabón débil, pero ahora se había convertido en una amenaza. El nuevo plan era dejar que Bianca fuera tras el Chacal y, una vez que lo encontrara y matara, despedirla deshonrosamente de sus servicios. Por supuesto, Bianca desconocía todo eso, así que cuando Isabel fue a su casa a ofrecerle una segunda oportunidad, simplemente no pudo rechazar la oferta. Si Bianca no hubiera aceptado, las cosas probablemente habrían terminado de manera diferente. Pero tanto ella como su esposo sabían que no podría resistirse a esta oferta. Isabel le pidió que fuera a España y le aseguró que nadie más conocía la misión, y toda la operación se mantuvo fuera de los registros por una razón. Bianca no tenía idea de que sus propios superiores estaban traicionando a la nación y además habían planeado utilizarla como chivo expiatorio. Bianca llegó a España junto a su amigo Vince. Ambos fueron a la estación de policía local y preguntaron al oficial a cargo sobre el caso del francotirador que mató al gángster Tejero. Después de eso, llegaron a la residencia de Nuria, quien salió de la casa con su hijo. Y la forma apresurada en la que Nuria dejó la casa dejó en claro que no iba a encontrarse con el Chacal, sino que huía de él. Bianca y Vince esperaron por horas y un Chacal herido finalmente llegó a la residencia. Álvaro, después de presenciar la muerte de Tejero frente a sus ojos, fue arrestado. Nuria estaba furiosa con su hermano y después de liberarlo bajo fianza, le pidió que se mantuviera alejado de ella y su familia. Álvaro, borracho, apareció en el peor momento posible, ya que quería reconciliarse con su hermana y explicarle por qué había hecho lo que hizo. Pensó que un ladrón había entrado, sacó su arma y se puso en alerta. Álvaro fue asesinado, pero el Chacal escuchó el disparo y se dio cuenta de que alguien había invadido su territorio. Tras un primer enfrentamiento, el Chacal disparó y terminó matando a Vince. El Chacal cada vez se acercaba más a Bianca, y ambos confesaron que son personas que hacen su trabajo porque les gusta ganar. En un momento de distracción, cambia de posición y mata a Bianca de un disparo sin que siquiera note cuál era su verdadero rostro. Una vez que la noticia de la muerte de Bianca llegó a Londres, Isabel difundió la versión de que ella había actuado por su propia cuenta y que no estaba autorizada para ir a España a cazar al Chacal. Fue un final trágico para una mujer que arriesgó su vida por su nación. No fue el final que merecía, pero ella no entendió cómo funcionaba el sistema, y sus adversarios lograron convertirla en el chivo expiatorio de su sucio juego. Sina, quien coordinaba con el Chacal en nombre de los megalómanos con sede en Nueva York, se dio cuenta de que su vida también estaba en peligro y de que la percibían como una amenaza. Sina era una mujer astuta y no cayó en la trampa. Logró escapar del hotel antes de que los asesinos a sueldo llegaran para quitarle la vida. Así que llamó al Chacal y le informó sobre las intenciones de sus empleadores. En el final, vimos que se reunió con Sina, quien le habló sobre su empleador Tim, ya que sabía que el Chacal querría ajustar cuentas con él, especialmente porque ni siquiera había recibido la suma completa que le habían prometido por matar a UDC. No sé por qué, pero tengo la sensación de que Tim, considerando el tipo de influencia que tiene, podría llegar a algún tipo de acuerdo con el Chacal. O quizás mis especulaciones están completamente equivocadas y el Chacal no se reconciliará y hará que pague por sus acciones. El camino por delante será extremadamente difícil para el Chacal. Todavía hay muchas cosas que no están claras. Por ejemplo, no sabemos si el observador del Chacal está muerto o vivo. Además, aunque se canceló el lanzamiento del software River, este sigue existiendo y quizás en el futuro vuelva a crear problemas para los poderes fácticos. Existe la posibilidad de que el Chacal logre acceder al software y extorsione a personas como Tim para obtener dinero. Dicho esto, tendrá grandes dificultades para mantener su negocio en secreto, ya que las agencias internacionales aún continúan buscándolo después del incidente con UDC. Así que su próxima misión será ir tras su familia y recuperar su dinero siguiendo la pista de Tim. ¿Qué te pareció esta temporada? Déjame los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.